Muy buenas. A ver, un momentito. Muy buenas, pues hoy estamos aquí para hablar de Loba Negra de Juan Gómez Jurado. Eh, este libro que, que es considerado una novela negra. Eh, Perdonar que es que hemos tenido problemas con Facebook y no nos está costando un poco. Ya veo que hay por ahí gente que está conectada. Muy buenas. Pues como os decía, hoy estamos aquí para hablar de Loba Negra, de Juan Gómez Jurado. Es como la segunda parte de Reina Roja. Comenzaremos hablando por el autor, Juan Gómez Jurado. Juan Gómez Jurado nace en 1977 en Madrid. Es un escritor que, bueno, que tiene, por decirlo así, una gran extensión de novelas. Es bastante prolífico. Eh, Su primera novela se tituló Espía de Dios. Es del 2006. Eh, Después, como os he dicho, ha ido creando y conquistando a sus lectores con un total de 9 novelas. Es un escritor muy peculiar que engancha mucho, cuyas novelas son fáciles de leer, cuyas novelas eh, nos parece que nos podemos enamorar en todo el sentido amplio de la palabra fácilmente de sus personajes. Crea personajes muy, muy curiosos, ¿no? Por decirlo así. Para él, sus novelas favoritas son desde Diez Negritos, de Agatha Christie, hasta El Señor de los Anillos. Su parte más friki eh, la podemos ver reflejada en los podcasts que hace junto con Arturo González Campos, Javier Cansado, eh, los cuales, y Rodrigo Cortés. Estos podcasts son que son una maravilla y que os recomiendo fervorosamente. Son todopoderosos. O Aquí hay dragones, en los que hablan de libros, de música, de cine, de series, de diversos autores, de muchas cosas que podríamos denominar frikis, por decirlo así. Él se considera a sí mismo un friki. Como os estaba diciendo, sus novelas favoritas, esas, Die Negrito, El Señor de los Anillos, cualquier novela de Terry Pratchett, eh, Los Sabores Perdidos también, pues todas vienen a traer o traen a su propia novela, a su propia literatura, ese tipo de personajes. Son personajes de figuras femeninas en muchos casos, ¿no? En este caso, en Loba Negra, los personajes son Antonia Scott y John Gutiérrez, personajes que vienen de una anterior novela, como es Reina Roja, muy bien definidos. Yo diría que para que reconocierais mejor al personaje de Antonia Scott, os tendríais que ir a esa primera novela,
de Reina Roja, pero que aquí vemos retazos de ella. Antonia Scott es considerada la mujer más inteligente del mundo. Eso le trae consigo mucho de malo, más que de bueno, de malo, porque es una persona que se retrotrae a sí misma, que está un poco apartada del mundo, que intenta a través de unos medicamentos se los manda un médico, pero que forman parte también de la trama, se intenta aislar, ¿vale? Eh, Ese personaje que nos va enamorando durante toda la novela, si ya nos enamoraba en Reina Roja, del cual hablaremos en otro directo, aquí el Loba Negra ya nos vuelve locos, o sea, mm, nos atrae de una manera especial. Eh, Ese personaje tan bien definido, mm, yo sinceramente no le he visto ningún parecido al 100% en personajes femeninos literarios, pero eh, como podríamos hablar de alguno de Agatha Christie, como Jane Marple o Lisbeth Salander de Steve Larson, por ejemplo, de novela actual, o como Elena Blanco, que aparece en la novela de Carmen Mola. Yo diría que no es exactamente ninguna copia de ninguno de esos personajes, y aunque puede tener rasgos, estamos ante una mujer muy especial, muy singular, eh, que podríamos tomar a la ligera, incluso dentro de las propias novelas, pero que a través de la trama y a través de su compañero, John Gutiérrez es un inspector de policía, que es vasco, que es homosexual. Digo lo de homosexual porque es algo que le caracteriza. El intentar ocultar esa condición en ocasiones y en otras ocasiones remarcarla un poco. De una manera no muy clara, pero remarcarla un poco. Pues a través de él también vamos viendo el personaje de Antonia Scott y cómo va siendo ese personaje. También es un personaje que nos acerca a todo ese mundo de las personas que tienen un coeficiente intelectual tan alto que son aisladas, por decirlo así, del mundo, ¿no? Otra cosa curiosa, cómo entrelaza toda esa trama, de eso, de novela policíaca, de mafia rusa, de cómo lo entrelaza para que nos parezca creíble. Nos parezca creíble a la vez que es cinematográfico. Para mí, él es muy cinematográfico. De hecho, bueno, le han hecho ofertas de algunas de sus novelas, como El paciente, para llevarlo a la gran pantalla, o eso, a la gran pantalla, para proyectarlo en cines o a través de Netflix. Le han hecho varias ofertas y es porque se podría reflejar muy bien. En la propia novela vemos rasgos auténticamente de cine, como las descripciones de los sitios, de las cosas que ocurren, de los hechos que ocurren, de los personajes. Lo vamos viendo poco a poco y lo vamos viendo de una manera muy, muy clara y muy contundente, ¿no? Nos imaginamos allí mismo, en la propia escena
de la lucha, de la conversación entre los personajes, de lo que piensan incluso. Nos podemos meter en la mente de los personajes de una manera muy fácil. Otro personaje que en esta novela, aunque es secundario, no es muy interesante, es el de Lola. Una mujer perseguida, que se ha introducido en la alta sociedad, por decirlo así, a través de su marido, a través de... Y cómo se ve envuelta de pronto en la mafia rusa. Pues hasta ese personaje que nos podría parecer banal, él lo reviste de una autenticidad que es más que interesante, ¿vale? Eh, hay varias canciones, porque una de los propósitos que tengo con estos directos también a partir de ahora es unificar o introducir algo de música, ¿vale? Os diría que con los títulos que os voy a dar, que aparecen sutilmente en la novela, pero que para nuestro autor son las canciones más importantes o más cercanas en su vida, como pueden ser We Will Rock You o como cantante Bruce Springsteen, Joshua Tree, eh, son atraídos en la propia novela, pero a través de otras canciones, ¿no? Por decirlo así. En la novela aparece algo más puro español, por decirlo así, o más español, sin decir puro, como son Extremoduro, como son La Oreja de Van Gogh, Radio Futura o Joaquín Sabina. En la novela aúna todo eso, es decir, aúna desde la música, desde esas escenas de cine, a esa parte policíaca que tanto nos engancha, ¿vale? En ese personaje, en Antonia Scott, también podemos encontrar el miedo a perder. El miedo a perder que ahora en estos días incluso lo estamos viendo reflejado en nuestra vida. El no dar la talla. El dar tu vida por tus seres queridos. O sea, es decir, que ese miedo a no dar la talla de ser lo suficientemente fuerte para proteger a los tuyos, aparte de protegerte a ti, o incluso más que protegerte a ti, ¿vale? Esos dos personajes se unen muy bien, eh, equilibrando ese miedo entre los dos y equilibrando esa fragilidad, ¿vale? Bueno, por último, por último, mm, Mentor. Mentor como personaje desde arriba, que no aparece, que es el que manda sobre eh, todo el proyecto que está alrededor de ella, de Antonia Scott, sobre mm, todas las órdenes que se le da a Antonia Scott desde algo internacional, una especie de red internacional, que lo vemos más reflejado en Reina Roja, pero que aquí vemos algo también. A mí me recuerda a esos personajes de cómic o esos personajes que solamente aparece la voz, ¿no? Que mm, es que mueve los hilos desde arriba, ¿no? Para darle también ese eh, aire, por decirlo así, cierta manera, no internacional, sino de crimen internacional, de trama por debajo.
Es una maravilla esta novela. Si te apetece leer novela negra, es una manera de meterse en la novela negra. Eh, Desde aquí, daros las gracias. Decir que quien ha ganado eh, el sorteo que hacíamos del ejemplar es Ana Belén, ¿vale? Muchas gracias por participar a todos los participantes. Se lleva un ejemplar de Loba Negra, ¿vale? La semana que viene ya os preguntaremos cuál preferís de qué novela preferís que hablemos. Deciros que tenemos un club de lectura virtual a través de la página de la Dáquira, se llama Club de Lectura La Memoria, para que os unáis. Y de ahí también haremos ese pequeño club. Estamos preguntando qué novela preferís que utilicemos la primera. Y bueno, nada más. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.